podamos leer. Fíjense que tenemos un valor, ahí están, perdón, ahí están los valores de lo que podemos leer en el cruce de la línea que une la presión del sistema con la temperatura del sistema. Aquí me está dando un corte de la línea del metano, que me va a dar el valor del K del metano a esas dos condiciones. Y lo que podemos leer ahí es más o menos un 22. Si lo ven bien, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22. Y mientras que para el etano estoy leyendo 3.8. Y para el propano estoy leyendo 1.1. Entonces noten cómo a las mismas condiciones la constante para cada uno de los hidrocarburos es distinta. Va a ser mayor el valor de la constante para aquellos hidrocarburos que son volátiles, como el caso del metano, que es el más pequeño. El metano es el más pequeño de la línea de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, él va a tener una volatilidad K, un valor K de la constante de distribución, mayor que el del etano. ¿Ve? O sea, cuando el metano tiene 22, el etano apenas tiene 3.8. Entonces, si yo hago una relación entre la constante de una sustancia con relación a la otra, esa relación de constantes de equilibrio se denomina volatilidad relativa, que lo habíamos visto en el ejemplo anterior, 10.1 o 10.3, que era la volatilidad relativa, era la relación entre la Y sobre K de un componente sobre el Y sobre K del otro componente. Y ahora le hemos denominado a esa relación Y sobre K, K sub I, constante de equilibrio de fase, constante de distribución del componente de la fase, constante de bipartición, porque justamente entre fase líquido y vapor. Como quiera que usted le llame, es la relación entre la composición del vapor y la composición del líquido. Por eso es que cuando el K es mayor que la unidad, lo que me está diciendo es que hay más preferencia de la sustancia de estar en fase vapor que en fase líquida. Ahora, entre el metano y el etano, ¿cuál es más liviano? Pareció una poesía. Bueno, es más liviano el metano. Por lo tanto, a unas mismas condiciones, él va a tender a estar mayormente en la fase vapor que en la fase líquida, con más preferencia que el etano. Y a su vez, con más preferencia que el propano. Y así sucesivamente, a medida que voy aumentando el peso molecular, se hace un poquito más, menos volátil, para que me entiendan. A medida que voy aumentando, la complejidad de la molécula, el peso molecular, se hace menos volátil. Por tanto, la volatilidad relativa, que es la relación de las constantes a las mismas condiciones, va a favorecer al metano con relación al etano, porque tenemos 22 versus 3.8. ¿Cuánto da 22 entre 3.8? ¿Cuánto da 22 entre 3.8? Y eso es la volatilidad relativa. ¿Alguien lo está calculando? Sí. Bueno, a mí me está dando 5.8 veces. 5.8 veces eso es más volátil el metano que el etano a esa misma condición. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, las mismas condiciones, cuando yo comparo la constante de equilibrio del metano con la del etano, en la del metano, el metano es 5.8 veces más volátil que el etano. Ahora, si la comparo con el propano, al metano con el propano es mucho mayor, porque estamos hablando de 22 entre el propano, si lo vemos aquí, lo leemos aquí, es alrededor de 1.1. Entre 1.1, obviamente da 20 veces más volátil el metano que el propano a esas mismas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre?
que va a depender de las condiciones del sistema, el valor de K. Fíjense que yo puedo tomar esta línea que está en ese sentido y puedo cambiarle el giro. Puedo girarla 90 grados verticalmente. Mírenla ahí. Ahora, tengo otras condiciones diferentes. Estas nuevas condiciones me dicen que tengo una presión en PCI de alrededor de 17 y una temperatura de más o menos menos 15. ¿Qué ocurre ahí? Que ahora tengo un valor de K altísimo para el metano, ¿verdad? Porque tengo bajas presiones, por lo cual es más volátil. Tengo un valor un poco más alto ahora del etano, de 8, ahorita era 3 y pico, y el propano también subió un poquito a 1.5. Ahora, si hago la volatilidad relativa, sería entonces 80 sobre 1.5, eso me da un valor grande. 80 entre 1.5 me dice que es 53 veces más volátil a esas condiciones el metano que el propano. Y si comparo el metano con el etano, entonces sería 80 sobre 8, 10 veces. ¿Okay? Entonces, ya vemos cómo se leen los gráficos. Aquí, ¿qué hay que tomar en consideración? Que cada curva que pertenece a un componente tiene una escala distinta. No se lleven de lo que ustedes leyeron aquí. Aquí va a cambiar la escala. ¿eh? Y a medida que me muevo hacia la derecha, se van haciendo escalas más chiquitas todavía. Noten, y voy a ampliar para exagerar. Fíjense acá. Aquí estoy hablando de 80, aquí es 10 y 14, 8, pero fíjense, a medida que me voy moviendo, las escalas se van haciendo más chiquitas. 2, 1.5, aquí tengo 0.08, aquí tengo 0.045, ¿ven? Porque obviamente estoy hablando de la constante, en la relación de Y sobre X. Y a estos son hidrocarburos pesados, hidrocarburos de alto peso molecular. Por lo tanto, su tendencia es estar en la fase líquida antes que la vapor. Por eso el valor de K va a ser menor que la unidad. A las mismas condiciones en las que los otros, los más ligeros que son estos, van a estar preferentemente en la fase vapor. Bien, visto eso, ahora nos devolvemos de nuevo. Recuérdense que el ejemplo que vamos a ver ahora es el uso de estos diagramas para resolver problemas de equilibrio de fase, para mezcla de hidrocarburos, obviamente de este tipo de hidrocarburos, que es para los cuales están estos diagramas desarrollados. Entonces, en el libro, y vamos a plantear ahora la presentación del libro, vamos a ver ese ejemplo 10.4 que me manda. Vamos a leer ahora el ejemplo que me dice que tengo una mezcla de 3 componentes que son metano, etano y propano. Están todos a 50 grados Fahrenheit. Esta es la composición total Z, el 10% de metano, 20 de etano, 70 de propano. Ahora me piden que determine con los nomogramas la presión del punto de rocío y la presión del punto de burbuja. Entonces, voy a leer siempre en esos nomogramas a una temperatura fija, fijo la temperatura de 50, y la línea va a tener una pendiente dependiendo de a qué presión voy a leer, como vieron en el nomograma anterior. De tal manera que cuando leo, lo primero que hago es un planteamiento de que como me están pidiendo presión del punto de rocío, el libro plantea hacer una especie de tablita de esta naturaleza en la que usted tenga de primera intención la especie, metano, etano, propano, luego pone las concentraciones que le dan. Fíjense que si le están pidiendo presión de rocío, es porque el sistema es un vapor. Esas concentraciones que me dieron al inicio son las concentraciones del vapor. Entonces, Y igual a punto 10, punto 20, punto 70. Entonces ahora yo planteo, elijo una presión cualquiera. Para esa presión ir
con la temperatura que ya conozco, que es 50, al nomograma, a tirar las rayas y a leer los cortes para ver cuáles son los valores de K para el metano, mire que me dio 20, el etano que me dio 3.25 a 100 y 50, y el propano que me da 0.92. Como es lógico de esperar, voy a tener más volatilidad siempre en los más ligeros. Y puedo de ahí sacar la volatilidad relativa. Fíjense que 20 entre 3 me da como 6 veces más volátil el metano que el etano a esas condiciones, y obviamente casi 20 veces más volátil que el propano. Ahora, elijo una presión cualquiera. En este caso eligieron 100 PSI. Después ustedes se van dando cuenta que por la práctica va a elegir unas presiones más o menos adecuadas a las condiciones que está la mezcla. En este caso 100 PSI, no importa. Con 100 PSI y 50 leo los K. Ahora aplico la expresión para evaluar las X. Acuérdense que K es Y sobre X, por lo tanto X va a ser igual a Y sobre K. Mírenlo ahí. Calculo con los datos y tengo los valores de las X. Recuérdense que la idea es que en el equilibrio la sumatoria de las X va a dar 1. Pero cuando sumo a esa presión, no me da 1, me da menos que 1. Yo inmediatamente deduzco que tengo que alterar la presión. ¿Hacia dónde la altero? Como aquí las concentraciones no llegaron del líquido, no llegaron a 1, significa que tengo que aumentar la presión, forzar esa mezcla a licuarse más. Y entonces la siguiente presión debe ser mayor que 100, que puede ser 140, 150, 160, la que usted quiera. Porque en el fondo lo que usted está buscando es que ocurra lo que va a pasar ahora. A 150 vuelvo y leo los K, 150 y 50. Luego vuelvo y evalúo las X, que son Y sobre K, y el resultado lo sumo y me doy cuenta que ahora me pasé. Ahorita me faltaba, ahora me pasé. Pero me siento bien porque acoté el valor de la presión. Ya yo sé que la presión está entre 100 y 150. Si me doy cuenta el alejamiento relativo de cada sumatoria de 1, este se aleja como 18 unidades, punto 18, y este punto 17. Por tanto, 150 está más cerca del valor de P que es. Haciendo una interpolación de variación, indicando que cuando varía de 100 a 150 la presión, la sumatoria varía de 0.82 a 1.17, y qué valor tendría P cuando la sumatoria de 1, entonces aquí voy a tener un valor sacado por esa interpolación que me da de 126 PSI. Fíjense que 126 está más cerca de 150 que de 100. Cerca, parecida porque son muy parecidas las diferencias. Entonces ya con esa presión, obviamente interpolada, leída en el gráfico, el nomograma, el K, obtengo el K a esa presión en 50 y calculo los X. Como era de esperar, el valor de los X me va a sumar 1, porque eso fue lo que yo quise hacer. Entonces ya acabé de encontrar la presión del punto de rocío, que es 126 PSI, para esa mezcla con esa concentración de vapor. Ahora me piden la de burbuja. Bueno, la de burbuja es que la sumatoria ahora de los Y va a dar 1. Entonces, mi valor original ahora lo considero líquido. Y entonces, de nuevo, tengo que suponer una presión. Pero como yo quiero ahora que todo sea líquido y que comience a evaporarse, esa presión original va a ser bastante alta. Fíjense que 380 es casi 3.8 veces la presión con la que yo comencé en la tabla anterior. 3 veces, 4 veces, etcétera. Usted puede establecer la que quiera, porque acuérdense que lo que quiere es buscar una presión por debajo y una presión por encima de la presión que es. Aquí se eligió 380, se fue con esa y 50 al nomograma, se leyeron los K, ahora se multiplican para hallar las Y, se suman para hallar la sumatoria, y fíjense qué tan cerca de 1 me está dando.
1.017, yo sé que ustedes dirán que eso es 1 y se matan con cualquiera, que eso es 1, que no hay que seguir calculando, pero como el libro quiere enseñarle la mecánica didáctica, entonces le dice que se pasó y que por lo tanto tiene que tratar de, como esto es vapor, y usted quiere que dé 1, entonces aumenta un poquito la presión para que force a condensar un poquito de ese vapor y forzar a que la sumatoria de las X, de las Y, perdón, le dé 1. La presión se subió un poquito, ¿no ven? 20 unidades, entonces tengo ahora que para una presión de 400, leído los K, hallado las Y, hago la interpolación y eso me da 385, porque está más cerca de 385 por la cercanía de la sumatoria que tuve aquí. Entonces ahora yo tengo mi presión de burbuja en 385. 385. La de Rocío es 126. Entonces, en el rango entre presión de burbuja y presión de Rocío es que puede haber equilibrio para esa mezcla. Por encima de 385 hay una sola fase, que sería la líquida. Y por debajo de 126 habría una sola fase, que sería la vapor. Entonces, eso es lo que me está enseñando ahí. Existe ahora otro tipo de cálculo importantísimo para los fines que nos competen, y es lo referido a cuando yo tengo ya desarrollada dos fases, una líquida y una vapor. Entonces aquí me está hablando de un fenómeno que ocurre llamado vaporización instantánea, que es cuando usted tiene, por ejemplo, un líquido saturado que lo está bombeando por una tubería. Ese líquido va a una presión definida. Pero si por casualidad el área de flujo aumenta o el diámetro de la tubería por donde va el fluido se ensancha, entonces hay una caída de presión. Esa caída de presión va a provocar que ese líquido saturado inmediatamente evapore parcialmente y va a tener entonces completamente desarrolladas dos fases. Una fase líquida, que era la que venía, y una fase de vapor que se formó por la expansión. A eso se llama vaporización instantánea o súbita, como se llama. Y entonces en el sistema ahora yo tengo dos fases. Por lo tanto, a través de un balance de materia, que es lo que está planteado aquí, yo voy a llegar a una ecuación que me va a ayudar a relacionar las condiciones de equilibrio. Esa ecuación me dice que si los moles totales del sistema F son iguales a 1, entonces en esa condición esos moles totales se dividieron, una parte que se quedaron como líquido y una parte que se evaporaron. Por lo tanto, L y B son fracciones, ya que los moles totales son 1. Aquí entonces tenemos el balance general para un componente. Acuérdense que Z es la composición total. Z por F me dice los moles totales del componente 1. Y Z1 por F, lo del componente 1, y Z2 por F, lo del componente 2. Y van a ser iguales justamente a la distribución de una parte de los moles de ese componente que se fueron al líquido y una parte que se fueron al vapor. Por lo tanto, la fracción del líquido por la cantidad de líquido me dice, la cantidad de moles, me dice los moles del componente que están en el líquido, y de este lado, fracción en el vapor por la cantidad de vapor, los moles de ese componente que están en el vapor. Entonces, muy interesante es el balance de materia. Ahora, ¿qué pasa? Si de esa expresión que está aquí yo despejo a L, me queda que L es igual a 1 menos B. Ok, entonces sustituyo aquí a L por 1 menos B. Mírenlo aquí. ¿Ven? Ahora sustituyo a X en función de Y. X es igual a Y sobre K. Lo tengo ahí. Y saco a Y de la ecuación una vez sustituida y la despejo. Y me va a dar que Y va a ser igual a Z por X sobre 1 más B por K menos 1. En esa ecuación que está ahí, yo tengo la manera de evaluar
la composición del componente en el vapor en función de la composición total Z, de la constante de equilibrio, caso I, que depende de TIP, y de la cantidad de vapor del sistema. Esas son esas tres variables que van a incidir ya en el sistema dentro de la región de dos fases con la composición, estarán relacionadas con la composición del equilibrio del vapor. La sumatoria de esas Y me va a dar 1 en el equilibrio. Me debe sumar 1, porque estoy diciendo que es el equilibrio. Por lo tanto, noten aquí que la sumatoria de esas expresiones a lo largo de la cantidad de componentes que hay me va a dar 1. Con esas ecuaciones, yo voy a trabajar ahora para utilizar a ellas en este ejemplo. Vamos a usar en el ejemplo 16, porque este es con la ley de Raoult, que después nos devolvemos a él. En el 16, que está aquí, me dice ahora que para la mezcla del ejemplo 10.4, ¿se acuerdan que era metano, etano, propano, 10, 20, 70? Que ahora determine qué cantidad de fase vapor hay, qué cantidad de fase líquida hay. Cuando ahora la presión del sistema es de 200 psi. Si se acuerdan, 200 psi está dentro del rango de presión de saturación de burbuja 380 de burbuja 386, 85 y de rocío 126. Entonces 200 está en el rango, lo cual quiere decir que a esa condición de 200 psi y 50 grados Fahrenheit, el sistema está en dos fases definidas. Por lo tanto, para yo definir esa fase B, por ejemplo, tengo que utilizar la ecuación que vimos ahorita, que es la ecuación esta que está aquí, la 1016, ¿verdad? Y corroborar con la 1017. Entonces, eso es lo que se hace en este ejemplo. Fíjense que me está diciendo que cuáles son las composiciones de la fase líquido y vapor en equilibrio, ¿verdad? Y qué fracción del sistema es vapor. O sea, me piden el B y la X y la Y. Entonces, se hace una tablita parecida a la que hemos visto anteriormente. Se expresan las especies. Ahora la composición es Z, ni es X ni es Y, porque yo estoy dentro del sistema de equilibrio completo. Y los valores de K ya lo puedo leer directamente porque tengo a P y tengo a T. P vale 200, P vale 50. Entonces puedo ir a leer a los nomogramas directamente los valores de K del metano, del etano y del propano, que son esos que están aquí. Ahora, con la ecuación 1116, ¿verdad? Para un valor del vapor que yo supongo, recuérdense que en esa ecuación 1116, miren aquí, yo conozco a Z, con posición total, conozco a K porque me dan la P y la T. Mi variable en toda la ecuación va a ser B, la cantidad de vapor. Y en función de esa cantidad de vapor es que vamos a encontrar la Y. Por eso es que ustedes ven ahora que lo que supongo es la cantidad de vapor. Para luego conseguir la Y, sumarla, que me dé 1, aquel vapor o aquella cantidad de vapor que hace que la suma de las Y de 1 es la cantidad de vapor del equilibrio. Entonces, nos vamos aquí y eso es lo que estamos haciendo aquí. Suponemos primero punto 35. Con punto 35, sustituido en la ecuación que le dije, 1117, entonces me da con los valores conocidos un valor de Y de 0.241 para el metano, 27.8 para el etano y 43.8 para el propano. La suma de ella da un sumatorio de Y que no da 1, da menos de 1, 0.957. Lo cual me dice que ese no es el valor real de B, sino que está cercano, o que está un poco cercano. Pero al estar por debajo, ya ahora yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer con B para que la Y aumente? Solo tenemos que recordar que las B en las ecuaciones 10 y 17 están en el denominador. Lo cual quiere decir que si yo lo aumento, en vez de aumentar estos valores, lo que van a hacer va a ser disminuirlo. Por eso es que el siguiente valor de B que voy a suponer va a ser un valor menor que el que tenía anteriormente. Para que las Y calculadas
aumenten. Fíjense que pasa de 24 a 30, de 27 a 29, de 43 a 41. ¿Ven? Entonces, de esa manera, ahora tengo una nueva suma. Esa nueva suma de los Y, ok, se me fue por encima, pero ya yo sé que está entre 35 y 25. Hago la interpolación de variación, como lo hemos hecho de las dos tablas anteriores. Fíjense que tan cerca está el 25 del valor que, y la interpolación me da que 0.273. Ahora con 0.273, sustituido en las ecuaciones, me da los valores de los Y para los tres componentes que sumen 1. Ya que tengo los valores de Y y tengo los valores de K, entonces las X las saco como Y sobre K. Y obviamente, si estos suman 1, los otros van a sumar 1. Y de esa manera determiné primero la cantidad de vapor, que es un 27%, y determiné las fracciones líquidas y gaseosas del equilibrio para cada uno de los componentes. Esa es la respuesta de ese problema. Obviamente, este ejemplo anterior es lo mismo, pero utilizando no los nomogramas, sino la ley de Raoult. Fíjense que me dicen que es acetona, acetonetileno y nitrometano a 80 y 110 kPa, ¿verdad? Con esas composiciones. Y ahora me dicen que suponga la ley de Raoult. Ah, perfecto. Si supongo la ley de Raoult, a esa temperatura calculo las presiones de saturación con las ecuaciones de Antoine y ya estoy en capacidad ahora de encontrar, como me están pidiendo, las presiones de vapor, determine la cantidad de líquido, de vapor, la composición en líquida y la composición del vapor. Entonces, lo primero es que vamos a evaluar la presión de burbuja, ¿verdad? Y vamos a hacer que los Z, los valores Z de composición total, sean iguales a X porque me piden presión de burbuja. Entonces, recuérdense que por la ley de Raoult es muy simple, la ley de Dalton, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, X sub I es la presión parcial, y sustituyendo me da el valor de la presión de burbuja. Lo mismo me ayuda entonces a evaluar la presión de rocío. Es 1 sobre Y sub I en P sub 1, Y sub 2 en P sub 2 de saturación, y así por el estilo, da 101.52. Entonces, con esto yo lo calculo para saber si realmente a esa presión el sistema va a estar en dos fases. Y me doy cuenta que sí, porque estoy entre 130 y 101. Y me están dando 110. Entonces sí está dentro de la región de dos fases. De tal manera que ahora yo calculo las K como la relación de Raoult, P de saturación en P, y puedo sustituir esas K en las ecuaciones 10 y 17, mirenla ahí, las K, con los valores de los Z conocidos, ¿verdad? Y ahora mi variable va a ser B. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes dirán, pero es una ecuación de una sola incógnita. Sí, pero la ecuación es una suma de términos, lo cual le va a ser difícil despejar a B. Entonces lo que se le sugiere es hacer una evaluación de prueba y error. Quiere decir, comienza a darle valores a B para que la suma de esos términos le dé 1. Entonces, como dice aquí, la solución por ensayo da un valor de B de 0.74, redondeando. Bueno, si el valor de B es 0.74, el de L es 1 menos 0.74, 0.26. Ya tiene a B y a L. Ahora estamos en capacidad, porque cada término de esto es la Y. Entonces, este término ahora vale 0.5087, este vale 0.3389 y este vale 0.1524 con ese valor de B que está ahí. Y por la expresión K igual a Y sobre X, entonces ya puedo calcular las X a partir de ese Y de los K evaluados anteriormente por P sobre P total. Y de esa manera contesto las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas?
cuál era la cantidad de líquido, de vapor, las composiciones del líquido en equilibrio y las composiciones del vapor en equilibrio. Recuérdense que la primera cálculo que hice para determinar si el sistema está en dos fases o en una sola fase. Si la presión que me dan hubiera estado por debajo de esa o por encima de esta, entonces no hay dos fases, sino una sola. Con eso me aseguro que sí está dentro de la región, como el 200 de ahorita que estaba entre 126 y 385. Entonces esto es a través de la ley de Raoult y esto es a través de los nomogramas. Entonces, ahí comienzan los problemas. Ustedes ya pueden ir haciendo el problema 10.1, en el que le dicen que suponga la ley de Raoult, ¿verdad? Con esa ecuación de Antoine y en la tabla B2 los valores A, B y C, para que determinen para el benceno tolueno la temperatura, la presión de burbuja, la presión de rocío, la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Y además me dan ahora T y P para que encuentre a X y Y. O sea que ya estamos en capacidad de poder hacer eso. Y también, por otro lado, aquí podemos hacer un gráfico TXY, ¿verdad? O PXY para el benceno etilbenceno. Esa es una de sus tareas, o clorobutano, clorobenceno. Entonces, ustedes van a hacer uno de los dos gráficos, partiendo de la ley de Raoult aplicable a ellos, recordando que necesitan tanto para los componentes las ecuaciones de Antoine para poder evaluar la presión de saturación y entonces poder hacer su gráfico PXY o TXY de acuerdo a, en este caso es PXY y TXY en las condiciones que les piden. Más adelante yo les voy a mandar algunos otros problemas de ejemplo y con esto estamos terminando esta parte del capítulo 10 del tema de equilibrio de fase. En el miércoles que viene vamos a comenzar con el capítulo 14, donde vemos otros tipos de equilibrio, líquido-líquido, líquido-líquido vapor, etc. Y ahí estaríamos terminando ya rápidamente el tema de las fases. Este tema también tiene una hoja de cálculo que le ayuda a calcular rápidamente todos esos problemas repetitivos, ¿verdad? Y que la vamos a tratar de ver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? ¿Se van a hacer todos esos ejercicios o solo algunos? No, yo le voy a mandar. Lo que sí, lo que acabo de decirles, si comiencen a hacerlo, es este problema, el 10.1, y el 10.2, cualesquiera de estos dos. O el A o el B. Porque es simplemente para que usted haga el gráfico, o sea, el gráfico de esta mezcla o de esa mezcla. Después vamos a ver que todavía faltan muchos problemas de aplicación que lo podemos ver en la hoja de cálculo. Pues son los problemas por encima del 10, 30 y pico por ahí. Aquí está uno que le permite, déjeme ver cuál es, si es el 16 o el 17, que le permite determinar si hay un azeótropo, parecido a lo que vimos en el ejemplo 10.3, que calcule la presión de burbuja, la presión de rocío, y que si hay un azeótropo y a dónde está, a qué presión está y cuál es la composición para esa mezcla etano-etilo, etano-venetano. Lo vamos a ver más en detalle y por encima de esos valores, y aquí comienzan a partir del 10.25 el uso de los nomogramas, ¿lo ven? Suponiendo la validez del nomograma, entonces calcule la presión de burbuja para ese sistema de 3 componentes con esas composiciones. La de rocío, la temperatura de burbuja, la temperatura de rocío, eso se parecen a la ejemplo 10.3, 10.3, 10.4, etcétera, lo que vimos ahora mismo usando los nomogramas. O sea, estos se hacen de la misma manera. Y ya comienzan a hacer una serie de variaciones. Fíjense que me hablan de una mezcla de N-pentano, N-hexano, N-heptano.
a unas condiciones particulares. Entonces, ¿qué fracción es líquida? Ahí se usa la vaporización instantánea porque me están dando P+. Y así por el estilo, y lo vamos a ver eso en el uso de las tablas en la siguiente clase del miércoles. Así que yo espero que más o menos repasen ahora otra vez el ejemplo 10.3 o 10.4 y el 5 y los nomogramas, porque muchos de estos problemas a partir del 10.25 para adelante con el nomograma, porque son hidrocarburos. ¿Sí? Y los primeritos con el uso de la ecuación de Raúl. Así que buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Bye, Buenas noches. Bye. buenas noches. Bye, chicos.